define en realidad ponerme a disposición del juzgado. Fuimos notificados de la audiencia que es para el día lunes que viene. Fue una audiencia más bien de arraigo y para justamente ponerme a disposición del juzgado para todo lo que considere necesario el juez. No es común lo que está pasando en esta causa de alto voltaje, porque el juez Ramos Padilla, atento a que se enteró por los medios de comunicación que Claudio Bonadío pidió a la Comisión de Seguimiento de Servicios de Inteligencia una copia taquigráfica de todo lo que informó el juez le dice, atento a que lo está pidiendo, le voy a mandar un oficio, le cuento de qué es mi causa, por si tiene dudas, y no tengo ningún problema, si es de su interés, de enviarle todo el material. Mi presencia con Stornelli fue 5 minutos junto con D'Alessio, donde D'Alessio le explica cuáles eran los términos que yo iba a denunciar. ¿D'Alessio le explica a Stornelli? Sí, le explica los términos, más o menos los titulares de la denuncia, y Stornelli llama a una secretaria, me vienen a buscar, voy a una oficina contigua, hago la denuncia o digo lo que tengo que decir, que eso fue inducido, como quedó claro. Yo a Fariña lo terminé defendiendo, y yo a Fariña lo terminé sacando, Sí. Después que hizo todas las maldades que hizo, yo Sí. a Fariña lo terminé representando y me terminó pagando a mí el ministerio de Patricia. D'Alessio, voy a decir una cosa políticamente incorrecta. El tipo sabe de narcotráfico. D'Alessio, yo lo recibí con el subsecretario de narcotráfico e inmediatamente dijimos, esta persona no va a trabajar en este ministerio porque no es seria y porque del tema no conoce. El juez Alejo Ramos Padilla acaba de dictaminar que él sigue con la causa, que no hay incompetencia y que el crimen organizado hoy no es que se sitúa en Capital, sino que tiene acciones en múltiples lugares. Por lo tanto, él sigue a cargo de la causa. Hubo reuniones en tribunales de Comodoro Pi donde le aconsejaron al fiscal tomarse una licencia en lo que es la causa de los cuadernos. Por lo bajo, todo el mundo te dice que estuvo pésimo Stornelli en cómo se manejó con D'Alessio. Exactamente, es una de las medidas que ha tomado el juez Alejo Ramos Padilla, citar a declaración en carácter de testigo a Gabriel Bouzat. Gabriel Bouzat era un ex socio del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en su estudio jurídico. Bouzat fue citado por Ramos Padilla para comparecer en Dolores el día 4 de abril a las 10 de la mañana. Creo que le corresponde obviamente al doctor Ramos Padilla manifestarse sobre el objeto de su investigación. Yo solamente quiero reiterar que conforme mis abogados me lo recomendaron y además mi intención desde el primer momento siempre fue ponerme a disposición, colaborar, dar las explicaciones que correspondan y en ningún momento querer esconderme ni no dar la cara. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, un programa especial en el día de hoy con toda la información que hace a la investigación sobre espionaje que lleva adelante el juez federal de Dolores. Hablamos de Alejo Ramos Padilla y en ese contexto también las declaraciones que comienzan a conocerse en el marco obviamente de esta investigación y debiendo hacer la justicia los trabajos pertinentes para chequear si esa información es verosímil o no de quien es hoy uno de los detenidos de la causa. En este caso hablamos del ex espía Hugo Rolando Barreiro. En instantes, más información sobre este tema con Tuni Coleman también. Ya están nuestros invitados en el estudio, así que ya los vamos a estar saludando. Y dentro de algunos minutos nada más vamos a estar hablando también con Carlos Heller. Atención con la información económica que se conoce a partir de las últimas horas, la intención del gobierno de hacer modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central. Volvemos a lo que es el tema del día sin ninguna duda. Lo tenemos en línea a Raúl Tuni Coleman. Tuni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Julián, buenas noches, ¿cómo van? Bueno, muy bien, con ansias de saber cuál es la última información al respecto. Sabemos que estuvo declarando largas horas Hugo Rolando Barreiro, este ex espía, que ha, en definitiva, yo digo, señalado
para todos lados, ¿no? Tanto lo que son sus colegas en la AFI, estamos hablando siempre de una red de espionaje que parecería ser que es paraestatal o en todo caso que funciona en paralelo y al mismo tiempo quienes forman parte de la justicia federal, también de la propia AFI, pero de la conducción de la AFI estamos hablando y hasta de la Corte Suprema de Justicia en los casos de espionaje, Tuni. Efectivamente, a las 18 terminó de declarar, después de casi 3 días, Hugo Rolando Barreiro. Se firmaron 2 actas, una de reservada, que va a ser una declaración, una parte de la declaración reservada, que no se va a conocer, porque el juez dispuso investigar sobre esas cuestiones, y la otra parte que se va a incorporar electrónicamente a la causa, de manera que es muy probable que conozcamos una parte de la declaración. Y junto con eso ya sabés que Barreiro dijo que en algún momento espiaron a 2 de los miembros de la Corte, a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, que registran muchos viajes al exterior y que entonces tenían las planillas de esos viajes, bastantes viajes a Panamá por parte de Rosenkrantz, y que tenían las llamadas que recibían y que hacían los jueces. Y esto se condice con información que tenemos de que en el entorno de Rosenkrantz saben que los estaban espiando, es decir, que es verdad lo que contó Barreiro. Tuni, ¿se ratifica la idea de que existe una presunción, no por supuesto que está investigando el juez Ramos Padilla, pero de que existe o existió en algún momento una red de espionaje paraestatal que funcionaba en paralelo con la AFI y que en todo caso hasta compartían las directivas en algún caso por parte de algunos funcionarios de la propia AFI? Bueno, en la declaración de Barreiro, todo esto hay que probarlo, ¿no? Pero en la declaración de Barreiro lo que dice esencialmente, según sabemos, hay que chequear todo después, es que Silvia Magdalani le daba, es decir, la número 2 de la AFI, le daba instrucciones a los 2 excomisarios de la policía bonaerense, de Gastaldi y Bogoliuk, y que ellos le daban las instrucciones al resto. Pero él admite que todo esto se desbarrancó y que las instrucciones que daban eran para que espíen, ilegalmente por supuesto, y que después se empezaron a hacer cualquier cosa, a extorsionar, a coaccionar, a pedirle plata a gente, a tratar de sacarle de la empresa a gente, es decir, que el grupo ese desbarrancó. Ese es el relato de él. Quiero preguntarte, a propósito de lo que son las declaraciones de Barreiro, del espía Barreiro, si en ese contexto, digo, además de los trabajos de coacción que son mencionados incluso por parte de Marcelo D'Alessio, que hay que decirlo que está detenido Marcelo D'Alessio, bueno, también esta red de espionaje, además de, en todo caso, vigilar a determinado tipo de integrantes incluso de la Corte Suprema, también se dedicaba a proveer información y en principio ¿a quiénes? Sí, efectivamente, Rolo Barreiro dice que ellos le daban información y que hacían espionaje, mencionó a un montón de gente, hay que ver si esto es verdad, no es verdad, desde ya que habla de la ministra Patricia Bullrich, del senador Camau Espínola, es decir, él dice que le daban información, gran parte emanada de escritos judiciales, es decir, de pedidos judiciales a migraciones, a las telefónicas y a otros organismos del fiscal Juan Ignacio Bidone. O sea que había ahí toda una maniobra en que utilizaban causas truchas, a partir de esas causas truchas pedían información a migraciones y a las telefónicas y a un montón de otros organismos, y de esa manera es que
juntaban la información y con eso extorsionaban y con eso proveían de información, etcétera. Y también, por supuesto, había legajos que surgían de chimentos, por llamarlo de alguna manera, que algunos periodistas le pasaban a él, ¿no? Tuni, en ese sentido, Vidone, el fiscal Vidone, hoy estuvo justamente en el juzgado de Dolores, estuvo declarando. Sí, si yo fuera él estaría muy, pero muy preocupado, pero porque aparentemente él hasta ahora está probado que proveyó información para 2 extorsiones. La de un hombre que se llama Gabriel Traficante, que es un aduanero, que tuvo que ver con lo que se llaman los containers, aunque él no fue acusado, y juntó elementos para la extorsión de Pedro Echeves. Por supuesto él va a decir, y yo que sabía que esta gente estaba extorsionando, pero bueno, le diste información de manera ilegal, entonces creo que va a estar en problemas. Y además Barreiro dice que proveyó información para otras cosas más, y además de eso, a cambio de eso, D'Alessio, por ejemplo, le pagó, le entregó pasajes para viajar toda su familia a Cancún, que se compraron en una empresa de la zona de Canning. Bueno, todo hay que chequearlo, pero todo está declarado. Tuni, la última te hago. ¿Es Barreiro, en principio, hoy ya un arrepentido de esa causa o todavía no? No, todavía no es un arrepentido porque el fiscal pone cierta resistencia. El fiscal, según yo veo, está muy en sintonía con Comodoro Pi, obstruye un poco el trabajo del juez, y entonces puso varias condiciones para aceptarlo como arrepentido, entre ellas que haya una autorización del presidente Mauricio Macri, a levantar el secreto de los que son agentes de inteligencia. Barreiro dice que él fue agente de inteligencia hasta 2016, pero que sobre lo que ocurrió después de 2016, él puede declarar libremente. Bueno, esa es la controversia. Perfecto, Tuni. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Vamos ya a la mesa, que ya tenemos a nuestros invitados. Jorge Tayana, ex canciller, ¿cómo le va? Buenas noches. Sergio Berni, secretario de Seguridad, ¿cómo están? Bueno, a ver, si digo que esto es de una gravedad institucional importante, ¿me equivoco o ustedes piensan que es así? Es grave y es una cosa que ya se venía hablando, ¿no? Está en el marco de lo que podríamos llamar un deterioro del Estado de Derecho, que se había visto en otros planos, se había visto en casos de persecución, en el abuso de la prisión preventiva, en la selección de juzgados, es decir, en una serie de cosas que centralmente han afectado a Comodoro Pi, pero esto tiene una implicancia mucho más grande, porque está demostrando conexiones entre sectores políticos, sectores del aparato de inteligencia, sectores judiciales y sectores de medios de prensa en una connivencia. Yo estaba reflexionando sobre esto, es paraestatal, es dirigido por una parte del Estado, en fin, lo cierto es que es una actividad, o hay actividades claramente ilegales, ¿no? Más allá de que no se puede saber exactamente. Claro, hay que investigarlo todavía, pero digamos, lo que aparece es una cosa de un deterioro institucional muy serio, ¿no? Sergio Berni. Sí, en realidad lo único que viene a poner a luz esta denuncia es esas relaciones promiscuas, como bien la dijo el juez Ramos Padilla, que todo el mundo sospechaba, todo el mundo sabía, pero no existían las pruebas contundentes para demostrarlo. Creo que ya inclusive hasta con la misma declaración de Barreiro hay más que suficiente para empezar a tirar el piolín y determinar cuáles son los grados de responsabilidad que le compete a cada uno. Hay una cosa que es clara: nadie espía porque tiene curiosidad por saber qué hace el otro. El que espía es porque hay alguien que compra la información. Ahora, yo, por ejemplo, me remito a lo que dice en principio el mandato de la AFI,
A ver, la AFI es un organismo que funciona bajo la conducción política e institucional del Poder Ejecutivo. Es decir, que en principio hay una conducción ahí que es el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Depende directamente. Depende de él. Es un organismo que al mismo tiempo es la cabeza de lo que se llama el Sistema de Inteligencia Nacional. Seguramente ustedes... Ahí también está inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad e inteligencia militar de las Fuerzas Armadas. Digamos, ¿y el objetivo cuál sería de la AFI, básicamente? Investigar o aportar información al presidente de la Nación y a quienes toman las decisiones vinculado a lo que son delitos complejos, delitos federales en general. ¿Esto es así? Hacia adentro, delitos complejos, delitos federales, como usted bien dice, y generar todos los mecanismos de contrainteligencia que tienen que ver hacia la seguridad nacional. Y en ese sentido, vulnerar las garantías que establece la Constitución, los derechos y garantías. La ley de inteligencia, vulnerar la ley de inteligencia es un delito grave. O sea, hay una ley de inteligencia... Hay una ley de inteligencia que dice cuáles son los límites que tiene una investigación que realiza la agencia federal. Hay inteligencia legal, inteligencia ilegal. La ley de inteligencia dice en qué circunstancia, de qué manera y de qué forma se puede hacer inteligencia. La ley marca tiene el marco, le da el marco y la contención jurídica para generar las acciones de inteligencia o contrainteligencia que necesita la Agencia Federal de Investigaciones. Ahora, de inteligencia, perdón. Ahora, todo aquello que excede ese marco entra en la ilegalidad y las consecuencias son muy graves, no solamente institucionales, sino penales. Ahora, en este caso uno podría inferir, obviamente esto está en el contexto de una declaración testimonial, va a haber que efectivamente hacer las tareas en general en el juzgado, como para ver si esto es así o no. Hay muchos puntos de contacto, como ustedes decían recién, con declaraciones anteriores, por ejemplo el caso de Marcelo D'Alessio, pero en líneas generales uno podría pensar que efectivamente hubo, no sé si hay todavía en la Argentina, una red de espionaje que incluso surtía de información a determinados canales que estaban también de alguna manera dentro de la propia justicia, ¿no? Claro, y aparte se investigaba también hay una vinculación entre aparato de inteligencia y parte del Poder Judicial que es evidente, que ya había sido mencionada y denunciada y que aparecía en casos aislados, pero ahora aparece como una trama ilegal. Y recordemos que el presidente fue procesado por esto mismo cuando era jefe de gobierno. Lo primero que hizo cuando tuvo una policía a su cargo fue hacer inteligencia ilegal sobre sus propios familiares. Así que no deberíamos sorprendernos que el presidente de la Nación, que ha puesto a la jefatura del aparato de inteligencia de la AFI a su socio en los jugadores, a Gustavo Arribas, que vive en su casa, vive en su domicilio, del domicilio de Macri, vive este señor, que está además mezclado en las denuncias de Brasil y todo eso. No es una sorpresa que se esté haciendo inteligencia ilegal. Es decir, habrá que ver las pruebas, pero como sorprendernos, lo único que no podemos es sorprendernos. ¿Cómo se vincula esto con Barney, me quiere decir algo? Vuelvo al principio, nadie espía de curioso. El que espía es porque, el ciclo de inteligencia tiene varias etapas. Primero se recolecta la información, después se analiza y se procesa. La agencia federal puede recolectar información por sí misma o comprar información. Esa información es provista por estos agentes inorgánicos, esa llamada fuentes inorgánicas de la agencia federal, que de una u otra manera, directa o indirectamente, reportan a la agencia federal, porque vuelvo a repetir, la información tiene su precio, se compra, después se analiza y cuando se analiza tiene un fin. Uno lo compra para un fin, y ese fin es el que está hoy bajo la órbita judicial porque está sospechado de violarse claramente el marco de contención penal que le da a la justicia a la ley de inteligencia. Mire, yo he sido víctima de un caso de espionaje ilegal realizado por agentes de inteligencia, vendido presuntamente a periodistas, que llevó la jueza Arroyo Salgado y que finalmente cerró la causa y tal, pero ellos me trajeron a mí los mails que me habían chupado cuando yo era funcionario y que los habían vendido. Así que hay antecedentes de aparatos ilegales que desarrollan miembros de los servicios de inteligencia y que venden esa información, está. La verdad que hoy, ya estamos cerca de las 12 de la noche, va a ser 2 de abril, o sea, son las Malvinas.
la verdad que el aparato de inteligencia podría ser mejor inteligencia y saber qué pasa con el Reino Unido y saber a alguien que le diga al presidente o al ministro Faure que dejen de hacer concesiones a los británicos en el momento que los británicos, basta leer los diarios para saber que están en un momento de enorme debilidad y nosotros no hacemos más que hacer concesiones en los vuelos, en los temas de pesca, en distintos beneficios aéreos. La verdad que el aparato de inteligencia debiera servir para servicio, ¿no? Hacer información sobre eso y para tener acciones que defiendan el interés nacional y no dedicarse a perseguir a miembros de la Corte Suprema pareciera propuesto por el propio gobierno, lo cual es realmente es un escándalo. Ahora, hoy yo estuve en el Parlasur, en Montevideo, y varios parlamentarios, sobre todo los uruguayos, presentaron el tema y se lo encargaron a la mesa directiva para que se abra las posibilidades de una investigación porque hay accionar internacional. Es decir, ya no es esto un papelón, una mancha o una indignidad local, sino que esto es algo que tiene repercusiones internacionales. Totalmente. Y ya las totalmente. Ustedes hacían referencia recién al conflicto de interés que muchas veces de alguna manera uno puede observar en distintas instancias institucionales en la Argentina. La Oficina Anticorrupción, sin ninguna duda, en principio plantea un conflicto de interés sobre si alguien que es de la misma bandera política del gobierno nacional puede de alguna manera ejercer un cargo allí. Nosotros tenemos a nuestro colega Lautaro Maislin que estuvo tratando al menos de hacerle una entrevista a Laura Alonso. Fíjense, esto fue lo que pasó. En derecho. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, hace unas semanas dijo: lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció. Hoy dará una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sabemos que es difícil entrevistarla, pero vinimos hasta aquí para intentarlo. ¿Cómo puede ser? Está por hablar el señor de la Laura, le queríamos preguntar solamente cómo tomó que sea declarada en rebeldía el fiscal Stornelli. El fiscal está siendo investigado por un juez y la Procuración General, así que tendrá que dar todas las explicaciones que correspondan. ¿Está hablando una persona que va a dar una conferencia? Usted en el 2014 tuiteó: me parece solo a mí o esto de que un fiscal sea declarado en rebeldía es de una gravedad institucional inusitada. ¿Va a tuitear algo este año? Está hablando de una conferencia en la Universidad de Buenos Aires. Hay una persona que está hablando de un organismo. Estando en la universidad pública, en la Universidad de Derecho, ¿no le da ganas de hacer unas materias para poder estar en la Oficina Anticorrupción como abogado? ¿Le parece bien que la titular de la Oficina Anticorrupción sea del oficialismo? Bueno, esperamos que termine de hablar y la entrevistamos más tranquilos, ¿puede ser? No, la 11.5N. Bueno, ahí vemos cómo se va Laura Alonso. Sale por una puerta del costado para evitar hablar con C5N, como era de suponer. Bueno, felicitamos a nuestro colega Lautaro Maislin, quien uno podría decir ¿tuvo o no tuvo una respuesta de Laura Alonso? Me parece que esto es contundente como respuesta. Tuvo un silencio atronador que se escucha en todas partes, ¿no? Ya no hay oficina anticorrupción, sino hay una oficina defensora de los funcionarios del gobierno, punto. O sea, hay un conflicto claro de interés en este caso, ¿podríamos decir eso? No, hay una paralización completa de la oficina que cumple la función, más que un conflicto de interés, cumple la función opuesta para lo que fue creada. En vez de investigar la posibilidad de casos de corrupción, se dedica a proteger a los funcionarios públicos. Y es una cosa, la verdad, bastante escandalosa. Por eso no habla porque no puede decir nada. La Oficina Anticorrupción se supone que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y el cargo de quien está al frente de la Oficina Anticorrupción es Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sí, claro. Uno se pregunta si realmente se cumple con esa incumbencia,
o en todo caso se ha dado muestras de cierta parcialidad en algunas cuestiones, ¿no? En principio a mí me da la sensación de que la Oficina Anticorrupción decide en todo caso qué investigar y qué no, o al menos hacerlo en un determinado tiempo o con oportunismo, con timing político, ¿no? En muchos aspectos. Sí, yo creo que es demasiado generoso eso, creo que es un poco más lo que ha hecho Laura Alonso en esa oficina, porque una cosa es tener cierta pasividad, pero ella básicamente ha hecho dos cosas: dedicarse a atacar y difamar muchas veces de manera con insultos a exfuncionarios, y al mismo tiempo ha encubierto claramente a funcionarios del actual gobierno que pudieran haber cometido irregularidades. Y cuando se le preguntó opinión, dio respuestas absurdas. Si el señor presidente Shell, el ministro de Energía, que firme el segundo. Ah, bueno, mire qué solución al problema. Y lo mismo pasa con el presidente. Y tenemos casos muy serios que involucran a las más altas autoridades del Estado y no pasa nada. Ustedes han desempeñado ambos realmente, digo, tareas muy importantes en el gobierno, en distintos gobiernos. ¿Es el presidente el responsable último de cada decisión que se toman en distintos organismos que pertenecen obviamente al Poder Ejecutivo? Digo, ¿siempre es el presidente está al tanto? No siempre. No siempre, no siempre. Lo que pasa es que si hay un escándalo sí tiene la responsabilidad política de tratar de averiguar qué pasó, qué pasa y de tratar de corregirlo. Y eso sí es una responsabilidad política, por lo menos del más alto nivel. Pero no, es imposible que un presidente sepa todo. Lo que sí tiene es que tratar de tener un mecanismo que en el caso de que haya problemas, tratar de solucionarlos o de buscar una respuesta, ¿no? El presidente siempre da los lineamientos, es quien da la mirada estratégica de la conducción política. Después cada uno de los funcionarios asume la conducción táctica del organismo que representa para llevar hacia ese fin lo que el presidente o presidenta haya encomendado a cada uno de los funcionarios. Estamos a horas del 2 de abril. Uno se pregunta si quienes son héroes de la patria, quienes han combatido, quienes defienden la causa obviamente de Malvinas, obviamente que yo me incluyo allí, estuve de hecho en Malvinas hace algunos años, nos sentimos o se sienten representados por la política que está llevando adelante el gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas, ¿no? Sobre la soberanía que reclamamos en las islas. Yo creo que no, porque creo que es una política. Lo que está haciendo el gobierno es una política que ya fue probada en otro momento y que no rindió frutos. Después de la guerra, que fue un retroceso muy grande para Argentina, a lo largo de los 90 se intentaron restablecer las relaciones, una serie de acuerdos provisorios que tenían por objeto generar condiciones para bajar la lógica de confianza y acercar a los británicos de nuevo a la mesa de negociaciones donde antes se habían sentado. Y la verdad que a lo largo de todos los 90 esa estrategia no surtió ningún efecto positivo. Lo que se logró es que los británicos tuvieran una serie de ventajas que solucionarían varios problemas para los habitantes ocupantes de las islas y al mismo tiempo que no se acercaran un milímetro a sentarse a negociar. Por eso es que nosotros, en el gobierno, del 2003 al 2015, hicimos una política distinta, de firmeza, de no dejar, no regalar cosas porque sí a los británicos, sobre todo porque nos están explotando nuestros recursos naturales renovables y quieren explotar los pesca y petróleo. Y quieren sacar el petróleo. ¿No? Y también porque hicimos una campaña fuerte en la región para transformar un reclamo nacional en un reclamo regional. Y eso tiene que ver con la integración, tiene que ver con la defensa de los recursos naturales, tiene que ver con la proyección marítima de la Argentina, tiene que ver con varias cosas y también con la Antártida. Y lo que ha hecho el gobierno es volver a eso, es decir, y por eso yo decía antes lo de la debilidad, en el momento de mayor debilidad británica, hasta España dice, no, hay que sentarse a conversar sobre Gibraltar, si no, no aprobamos los puntos para el Brexit. Y nosotros lo que hacemos es seguimos con concesiones unilaterales a favor de los británicos. La verdad, una política que no hace más que debilitarnos, confundir a nuestros aliados, alejar a países que se habían acercado mucho, los países del Caribe británico, del Caribe angloparlante, países sudamericanos que se habían acercado y que ahora ven, bueno, toman distancia porque no sienten que hay ese empuje
por parte de la Argentina en mantener firme el reclamo y en sentar a la mesa a los británicos, en llevarlos paulatinamente. Quiero preguntarles ahora por el contexto político, ¿no? A ver, tenemos una agenda de temas muy nutrida. Una de las cuestiones centrales tiene que ver con la pobreza, la indigencia, digamos, los efectos de las políticas en general que está llevando adelante el gobierno. Una de las políticas es obviamente lo que atañe a Malvinas, pero hay mucho más. Sergio Berni, usted es precandidato, en principio a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya se empiezan a discutir lo que son las candidaturas y también se empiezan a discutir las políticas, ¿no?, que van a llevar adelante los frentes, en este caso un frente opositor. Digo, ¿cómo está observando la realidad política? Antes de contestarte esto, me gustaría agregar una pregunta que has hecho recién. Sí. Yo creo que la situación de la Argentina actual no honra la memoria de los 649 soldados argentinos que dejaron la vida en Malvinas. Me parece que es una falta de respeto a su memoria, es una falta de respeto a su sacrificio. Recién estaba mirando, me pareció haber visto imágenes de, por ejemplo, del Perro Cisneros, un héroe de Malvinas que ha sido un ícono en la batalla, y hoy las políticas de la Argentina no honra la memoria de nuestros 649 argentinos que murieron hoy, podríamos decir, inútilmente. ¿Les puedo hacer una pregunta obvia? Digo, ¿Malvinas tiene que ser una política de Estado? Debe ser una política de Estado, es una política de Estado que este Estado no honra. Recién lo que decía el ex canciller, Argentina ha firmado un tratado, el Tratado Frederick-Duncan, en el cual claramente ha dejado de preocuparse por los intereses de la Argentina en el Atlántico Sur, en Malvinas, y vuelvo a repetir, eso atenta contra la memoria y el honor de los 649 soldados que murieron en Malvinas. Es una política de Estado. Ahora, hay un elemento común en toda la historia argentina, salvo la dictadura militar, y es que desde la usurpación en 1833 hasta ahora, nunca la Argentina o un gobierno argentino consintió la ocupación y todos la protestaron. Ahora, esa es una base, eso es una ventaja, no es lo mismo que pasa con el caso de Gibraltar, no es lo mismo que pasa en otros casos que hay disputas. O sea, el reclamo se sostuvo. El reclamo se sostuvo y nunca se aceptó la ocupación. En eso hubo continuidad, no hay muchas continuidades en Argentina. Lo que pasa es que la continuidad no es solo eso, sino mantener con cierta vigencia, fuerza y firmeza el reclamo para lograr avanzar, porque si no estamos siempre en una posición defensiva. No es una cosa fácil, ya lo sabemos, no es corta, ya lo sabemos, pero la firmeza, la persistencia y los caídos merecen una política distinta a la que está llevando el gobierno. El gobierno está lanzado en campaña, pasamos a la política ahora. Digo, ¿cuál es la evaluación que hacen en un contexto donde obviamente los parámetros que usamos para medir la realidad socioeconómica prácticamente empiezan a dar cada vez peor? ¿Se puede construir un frente opositor? ¿Qué hace falta? Y en todo caso, ¿cómo ven ese escenario dentro de los próximos meses? Sí, claramente es una obligación construir un fuerte opositor que le ponga un fin y un límite a estas políticas que han degradado la historia de la Argentina. Ese frente opositor, nosotros los peronistas siempre estamos totalmente convencidos que no hay elemento de coerción más fuerte que una urna. Por lo tanto, me parece que en una PASO deben coincidir todos aquellos que piensan de manera diferente a este gobierno, y no solamente que piensan de manera diferente a este gobierno, sino que piensan de qué manera vamos a salir de este embrollo que nos pusieron en la Argentina. ¿Dayana? Sí, la situación es muy mala, eso ya lo sabemos. Y la parte peor es que no va a mejorar, va a ser peor. O sea, la continuidad de la política de este gobierno lleva a mayor pobreza, a mayor destrucción del aparato productivo, a mayor concentración de la riqueza, a mayor endeudamiento y a mayor fuga de capitales. Y más alta inflación. O sea, es malo lo que está por delante. El gobierno, desde que empezó, está diciendo, no, el segundo semestre, el próximo tiempo, todo no va a mejorar, y no es verdad. Miente el gobierno cuando dice que ya pasó lo peor, no es así, lamentablemente no es así. Por eso hay que decirle a la gente que este es un año de mucho riesgo, no hay que enfermarse, no hay que hacer, no hay que especular, no hay que ir al usurero, no hay que hacer ninguna de esas cosas, porque el que se mete en un lío le va a costar muchísimo levantarse. Ahora, lo que tenemos que hacer, la oposición,
es ser capaces de construir ese gran frente opositor que está en el ánimo de la mayoría y que sobre todo está en el ánimo de la mayoría del pueblo, de ese pueblo trabajador, de ese pueblo que ha sido siempre la base del peronismo y al que también ha buscado con una visión frentista sumar otros sectores. La mayoría del pueblo lo único que dice, únanse y hagan una propuesta distinta porque estos tipos nos van a matar de hambre a todos. Eso es lo que hay que hacer con un plan para sacar a la Argentina de esta política que solo favorece a los especuladores, a los que sacan el dinero y a un sector muy concentrado. Y eso es posible hacerlo y hay otra Argentina posible. Ese es el mensaje básico, porque el gobierno, para mantenerse, tiene dos herramientas. Una es la división, divide y reinará. Y la otra es el desánimo, la pérdida de entusiasmo, la resignación, el abandono y bueno, esto no se arregla nunca. Bueno, hay que luchar contra esas dos cosas, hay que demostrar que hay otra Argentina posible, hay que resolver las diferencias en internas y hay que triunfar en octubre para terminar con este gobierno que está perjudicando el trabajo y la producción argentina. Jorge Tayana, Sergio Berni, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Compartimos el informe económico, pobreza, inflación y, por supuesto, recesión en la Argentina. Y este es el camino, el de demostrar que estamos en un país donde la ley vale. Falta mucho. Estamos comenzando, pero nos hemos dado una oportunidad única en años, en décadas, de trabajar juntos para construir ese país que todos soñamos. Sino que están madurando muchas de las reformas que comenzó a implementar el presidente Macri con su equipo cuando asumió en diciembre de 2015. Y con el empleo, la construcción, el enero está creciendo visiblemente. Los datos provisorios de empleo nos muestran que desde enero la economía argentina está generando empleo. Del despido encubierto de 10 compañeros de incertidumbre que produce la construcción de la planta Marí 2 en Olavarría, la consecuente posibilidad del cierre de Puntabarque, situación que excede a la planta misma y abarca todo el pueblo de Barranquilla. Así que son 7.000 personas que necesitan una respuesta. Un incremento en los alimentos lácteos de hasta el 20%. La oferta aumentó, todo aumenta, el sueldo sigue igual. Y todo aumenta, todo, no se puede más. Ya es imposible con el pasaje, peor todavía. ¿Puede costar el pan en unos meses ¿el kilo 100 pesos? Tranquilamente, porque con el tema de la nueva escalada del dólar, la nafta como lo marcó para la logística, en muchos casos para el reparto de los suministros y todo, tranquilamente, porque ya, de hecho ya tendría que haber llegado y en muchos casos lo que es la figaza, el pan negrito y los panes especiales ya están entre 100 pesos, incluso superando. Estamos acá porque el INDEC acaba de publicar la cifra de pobreza. La pobreza duele claramente. Y hoy es un día triste. Bajar la pobreza es una tarea muy dura, es una tarea de largo plazo. Conoce los números de la pobreza en la Argentina. Estamos midiendo, o por lo menos el INDEC ha medido el último semestre del 2018. ¿Y cuánto da, Fernando Alonso? 32% es la pobreza en Argentina. Puntualmente, leche fluida por un lado, los quesos sobre todo con incrementos que van del 15 al 20% y después toda la gama de productos lácteos también va a sufrir remarcaciones. Bueno, ahí estaba, el resumen un poco de lo que ha sido los últimos días, las mediciones de pobreza, de indigencia que preocupan y mucho, y la relación con la política financiera y la política económica del gobierno. Carlos Heller, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, vamos a trabajar, vamos a analizar un poco la realidad económica. Bueno. ¿Qué puedes observar? No, bueno, me parece que lo más preocupante son las cifras de pobreza, indigencia y cómo... Claro, porque eso es el lugar donde se ven los resultados de la política económica. Porque en definitiva cualquier política lo que tiene que tener es un objetivo. Si vos tenés una política sanitaria, debería ser que la gente tenga mejor salud. Y si tenés una política educativa, tenés que lograr un mejor nivel educativo. ¿Y acá lo socioeconómico qué pasa? Y la política económica debería ser una política que haga que haya menos pobres, que haya una distribución de la riqueza más equitativa, que haya menos desempleados, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que hay en la Argentina es una política económica que tiene como resultado todo lo contrario. Es decir, aumenta
todo. No solo aumentan los precios, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, aumenta la deuda externa, aumenta el déficit fiscal. Pero ¿cuáles son las razones, Carlos, de que eso esté pasando en la Argentina? Porque es un tema de modelo. Yo siempre digo, tratando de simplificar el análisis, que en síntesis una política económica define cómo se acumula y cómo se distribuye. Entonces vos tenés dos formas de encarar la política, que es distribuir haciendo que los que más tienen cedan un poco y eso llegue al conjunto amplio, o sacarle a los que tienen poco y concentrarlo en pocas manos. Todos estos instrumentos de políticas económicas que se aplican hoy en la Argentina y en buena parte del mundo, que podríamos ubicarlos en el inicio de Martínez de Oz, allí por el 77, 76, cuando el 2 de abril dice su discurso, pero que tienen un correlato global también, porque no es casual que en el 79 Thatcher asume en Inglaterra, que en el 81 Reagan asume en Estados Unidos y empieza una etapa, yo diría, gravísima para el mundo que nos toca vivir, que es la etapa del capitalismo globalizado, del capitalismo más feroz. Sí, que lo llaman neoliberalismo. Neoliberalismo, que ha generado esa brutal concentración que hace que hoy menos de un centenar de personas tengan una riqueza equivalente a media humanidad. Y eso después se refleja en cualquier indicador que vos quieras. Entonces, no puede dar otro resultado. Es decir, acá no es un tema de discurso. El presidente puede decir que el objetivo es pobreza cero. Bueno, fue lo que en definitiva hizo. Claro. Ahora, el presidente, por ejemplo, habla también de crear empleos de calidad, de mejorar la educación, y después vos ves un dato que te dice que el 48,6% de los chicos menores de 14 años son pobres. ¿Qué quiere decir ser pobre? Quiere decir que ese chico escasamente se alimenta. Ese chico menor de 14 años, el chico que está en la escuela primaria o terminando la primaria y empezando la secundaria, ¿qué posibilidad tiene ninguna. real? Ninguna. Ninguna. Entonces vos tenés que cambiar esas políticas. ¿La Argentina puede cambiar esas políticas? Puede cambiar esas políticas. Se hizo entre el 2003 y el 2015. La situación de la Argentina de hoy no es peor que la que había en el 2003. Sin embargo, decisión política mediante, coraje para tomar una cantidad de medidas, se puede iniciar un proceso nuevamente donde hay que negociar con los acreedores para que no nos ahoguen, hay que negociar con los acreedores para que no nos pongan condicionamientos, hay que proteger la producción nacional. Mira, tenemos crisis del sector lácteo. Sí, no, falta leche. Y además han trepado los precios de una forma inusitada. Claro, pero se funden los tamberos. Entonces algo está mal, ¿no? Es decir, se funden los tamberos. Porque ¿sabés por qué no hay producción de leche? Porque no hay rentabilidad para los tamberos. Entonces yo siempre tomo ese ejemplo. En el mostrador, precio inalcanzable para el consumidor. En la producción, precio inaceptable para el productor que no le permite sostener la producción. ¿Dónde está el tema? El tema está en el medio, está en los mecanismos de intermediación, está en todas las deformaciones que hay en los procesos productivos y distributivos en la Argentina. Carlos, recién mencionabas a José Martínez de Oz. Sí. ¿Querés ver 30 segundos del discurso? Sí. Lo vemos, me parece interesante. A ver. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias
y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Bueno, ahí estaba Carlos Heller. Es el programa de Cambiemos. Libertad de precio, apertura al comercio, reducción de aranceles, libertad para que entren todos los productos importados, etcétera, etcétera. Libertad de tasa de interés. Mirá, yo tengo, como vos sabés que soy Sí, veo que hiciste siempre la tarea, Carlos, a ver. Siempre hago la tarea. Acá tengo una cosa que es valiosísima, que es un reportaje que le hace Felipe Piña a Martínez Dios. Pero se lo hace en 1995, en plena etapa menemista, y él hace ahí un repaso muy interesante y dice que el programa tenía 3 pilares: la reforma del Estado, la liberación, modernización y apertura de la economía, y un programa de estabilidad para terminar con la inflación. Los 3 pilares. Y después dice cómo hay que hacer, que son esas 12 cosas que recién estábamos viendo. Pero también dice una cosa muy interesante. Hay una pregunta que le hacen de si para llevar adelante un programa como ese hace falta un gobierno militar, un gobierno de fuerza. Sí. Y mirá lo que responde Martínez Dios. Te lo voy a leer porque creo que no tiene desperdicio. Mi contestación es siempre la misma. Lo único que hace falta es decisión política. Le ponía como ejemplo en Inglaterra el programa de la primer ministra Margaret Thatcher, que en plena democracia parlamentaria estaba llevando adelante un programa basado en los mismos principios que el nuestro. Sigue, no te lo quiero leer todo, y después dice que en la Argentina, el ejemplo, dice, en cambio, dice, un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones tanto internas, de no sentirse con autoridad política plena al no haber sido votado con la población. En cambio, tomemos el ejemplo actual. Un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que la de un gobierno militar, aunque parezca un contrasentido. Esto lo decía Martínez Dios en 1995, y fíjate que hacía la misma comparación que estoy haciendo yo. Hablaba de su programa, lo comparaba con el de Margaret Thatcher y lo comparaba con el de Menem. Y yo agrego, comparémoslo con el de Macri. Habría que poner el del medio, que podríamos compararlo con el de Cavallo, y tendríamos un combo perfecto de intentos reiterados de llevar adelante las mismas políticas que inevitablemente tienen los mismos resultados. Ahora, uno podría discutir eso en términos ideológicos, pero en realidad yo siento que me quedo corto y me parece más importante esto, y de alguna manera lo quiero atar a lo que vos estás mencionando. La realidad, desde el punto de vista material para los argentinos, está en una profunda crisis y se va profundizando cada vez más. Quiero mostrarte una curva, señor director, no sé si la tenemos, y que habla, creo yo, de una de las cuestiones centrales, que es el índice de precios al consumidor versus la canasta básica alimentaria. Claro. Que ahí la tenemos. La evolución que ha tenido y aparte el impacto, porque recordemos cuándo fue la corrida cambiaria el año pasado. Estamos a mitad de año. Arrancó en agosto, mayo, claro, y en agosto, y después siguió, ¿no? Mirá, pero esto, ¿sabés qué quiere decir, Julián? Esto quiere decir que la inflación global, que es altísima, 51 y pico anualizada, claro, para eso el también, conjunto, ¿no?, de la población, para los pobres es 59, porque los alimentos es lo que más aumentaron. ¿Sabés por qué es lo que más aumentaron? Porque están atados al precio del dólar, porque no hay una política de desligar el precio del dólar del precio de los alimentos. Entonces, si el trigo se vende al precio internacional, adentro y afuera, la harina que se hace con ese trigo y el pan y los fideos que se hacen con esa harina, tienen todo el impacto de la devaluación. No hay manera de evitarlo, hace falta otra política. Pero digamos, ¿de qué estamos hablando? Porque ahora ya introducimos el factor dólar acá. Hablábamos de alimentos y de pronto apareció el dólar. Sí, claro. Es que el dólar es un elemento fundamental en la formación de todos los precios. El dólar incide en el precio de los combustibles.
Pero los combustibles inciden en el precio de los alimentos, en el precio de todo lo que consumimos. Es decir que... O sea, los alimentos están de alguna manera dolarizados en parte. Dolarizados casi totalmente, salvo la parte de los salarios. Vos sabés que hay una cosa que se ve muy bien cuando mirás la variación de la construcción, cuando desagregás el aumento de los insumos y el aumento de los salarios, vos ves que lo único que se atrasa son los salarios de los trabajadores. Todo lo otro sigue la misma curva que la del dólar. Y eso es otra de las cosas que nosotros venimos diciendo desde el inicio, que parte del objetivo de todas estas devaluaciones es licuar el valor del salario. ¿Cuánto gana un trabajador hoy en dólares en relación a lo que ganaba hace 1 año, 2 años, 3 años? Muchísimo menos. Mucho menos. Y las cosas siguen valiendo lo mismo en dólares. Por lo tanto, el poder adquisitivo es de manual, es elemental. Pero esto está hecho en nombre de lo mismo que decía Martínez de Oz. Tenemos que generar competitividad, y para generar competitividad tenemos que hacer bajar el nivel del salario. Eso que dicho así parece una cosa teórica, quiere decir que los argentinos podamos consumir menos, de peor calidad. Entonces, en vez de consumir artículos de primera marca, de segunda, en vez de segunda, de tercera, y así de corrido. La caída del consumo en supermercados, en centros de compra y demás, ese dato no puede ser contrarrestado con nada. Se siguen sumando datos de caída de consumo. Hoy de patentamientos también cae más del 50%. Pero vos podés decir, automotores, es para la clase media, qué sé yo cuánto. No, pero leche. 13%, 14% El problema en los últimos meses. Este gobierno no vino a hacer pobreza cero. Este gobierno vino a hacer realidad la frase de González Fraga. Le hicieron creer a la gente que con un sueldo medio se podía llegar a tener auto, televisión, lavarropa, poder viajar al exterior y demás, y eso era mentira. Y ellos vinieron a demostrar que no se puede. Y en realidad es una falacia, sí se puede. Hace falta otra política completamente distinta. ¿Y por qué no se discute a propósito de lo que es el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo? Digo, ¿es imposible crecer en la Argentina de hoy o es una imposición del Fondo Monetario? Digamos, no, es una consecuencia. La economía crece alrededor de motores. Vos tenés 2 motores, esencialmente. Todo lo demás me parece que es secundario. Un motor es la exportación y otro motor es el mercado interno. La posibilidad de crecer por vía de la exportación es mínima. Primero porque tenés que conseguir quien te compre y que podés vender aparte de productos agropecuarios en la Argentina. Y el mercado interno está absolutamente devaluado y deprimido por lo que dijimos. Caída del salario real y fuerte caída del empleo, que es a la vez un alimento a la caída del consumo, porque es un círculo que se va alimentando a sí mismo. Esos desempleados dejan de ser consumidores y van agrandando la desigualdad, van agrandando la bola del desempleo. Eso es una cosa de nunca acabar. Hay que revertir esta política, no hay retoques para resolverlo, hace falta otra política. Carlos Heller, muchísimas gracias por estar con nosotros. En la próxima te quiero acá, pero con el libro, que me dijeron que estás ahí a punto de sacarlo en las librerías, falta poco. Sí, pero todavía no, porque hasta que no está todavía, está terminado. Pero lo vamos a presentar en la Feria del Libro el 27 de abril a las 4 de la tarde, así que aprovechamos y los invitamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.